Ahora, gracias. Bueno, me quedé muy impactada con la información que recién daba Iglesias respecto de lo que se presume pasó con esta funcionaria condenada por corrupción que dejó el gobierno argentino huir de la embajada en Ecuador. Pero vos le preguntabas a Santiago si era ideológico. Y yo le agregaría a la ideología algo bien concreto y tangible que son los negocios. Porque no nos olvidemos que nosotros tuvimos la embajada paralela en Venezuela, que denunció el ex embajador argentino allí, Eduardo Sadous, que no solamente fue destratado e insultado con todo tipo de improperios por el kirchnerismo en su momento, sino que además le iniciaron una causa por falso testimonio, que bueno, por supuesto después quedó desestimada. Y además esa denuncia de embajada paralela que hizo Sadous quedó después refrendada por todas las causas de corrupción que se ventilaron, entre otras, por ejemplo, la causa Cuadernos, todo lo que pasó con Claudio Uberti, la valija de Antonini Wilson y muchas cosas más. Entonces hay ideología y también hay negocios, y eso es lo que hay que mirar, ¿no? Si puedo agregar eso, digo, estamos hablando de una condenada por la justicia... Por corrupción, ¿eh? Condenada por la justicia ecuatoriana por corrupción, que corre a la embajada de un país amigo bolivariano como Argentina a refugiarse. ¿No estarán adelantando favores que van a pedir mañana? Qué pregunta. Le pido una mirada desde el derecho a Silvina Martínez, si es posible. Claro, digo, será una nueva proscripta, ¿no? Porque por ahí hacen un club de amigos de lo que llaman los proscriptos, que son aquellos que están condenados por hechos de corrupción y tratan de instalar la idea esta del lawfare, de los perseguidos, etc. Bueno, Correa ni siquiera puede vivir en su país, exactamente, claro. Ahora, imagínate el futuro en donde el eje bolivariano, ya sea que gobierne o no que gobierne, mantiene sus embajadas y por lo tanto esto funciona como una especie de red transnacional. La verdad es que la información que tenemos es muy concreta, muy preocupante y esperamos que el canciller Cafiero, cuyo desempeño es verdaderamente lamentable porque además es un nivel de improvisación increíble. O sea, no puede decir la Cancillería, no puede dejar trascender que no controlan la residencia en la que reside, en la que vive el embajador argentino. Es verdaderamente un descontrol. Es tan paupérrima la formación tan débil, la estructura intelectual informal del canciller Cafiero, que hasta el propio Alberto Fernández, que lo tenía como su mano derecha, lo ha ido desplazando y está sumando a Aníbal Fernández, a Agustín Rossi, Juan Manuel Olmos. Están más en la mesa chica, lo han corrido un poco porque hace agua por todos lados. Pero yo me acuerdo del tema de la corrupción, enseguida vamos a hablar, porque hoy es un día negro en la historia de la corrupción, porque hoy dejaron en libertad, o por lo menos tomaron la decisión, va a salir ahora en estas horas, Ricardo Jaime, un corrupto confeso. Él dijo, sí, efectivamente, pagué coima, no hizo falta que se probara porque él mismo lo confesó. Hoy se anunció la libertad del último preso de la corrupción kirchnerista. Prácticamente en 4 o 5 meses salieron más de 20 personas, todos con altísimos niveles de corrupción y con muchísimas pruebas. De distinta manera, algunos están con tobillera electrónica, otros, pero no queda un solo detenido en las cárceles por corrupción de lo que trabajaron durante el kirchnerismo y lo que llevaron adelante esa corrupción durante el kirchnerismo. Pero no me quiero ir del tema de Venezuela. Ideología, negocios. Yo no me olvido también de dos cosas. Yo no me olvido que el embajador Daniel Capitanich, hermano del Coqui Capitanich, habilitó con su presencia la posibilidad de que iraníes acusados de los atentados en la Argentina también tuvieran en la asunción de Daniel Ortega. No sé si te acordás, Santiago. Sí, Ahmad Bahidi, ¿no fue? El que era ministro del Interior de Irán. Y lo invitó a la embajada argentina. Tenía pedido de captura internacional circular roja de Interpol, ¿no? Y después cuando le dijeron, pero tiene captura, ya se fue. Déjame que me enoje con el 48%. Claro. El 48% votó a un presidente que había acusado a la vicepresidenta, que fue la que lo designó a través de un tuit, la había acusado de complicidad en el pacto de impunidad con Irán, nada menos, nada pequeño, ¿no? En aquella famosa nota en el diario La Nación, que el silencio aturda a la presidenta, donde la puso claramente y dijo, no se necesitan pruebas, basta mirar el acuerdo para darse cuenta del nivel de complicidad. Bueno, perdón. 48% votó esto pensando que las categorías morales, bueno, pero los muchachos
está Gobiernan, bien, gobiernan. igual gobiernan y a mí no me va a pasar. Después nos quedamos sin vacunas, nos quedamos con un gobierno que está partido a la mitad con la crisis que tenemos. Ahora lo Vos nos escuchamos a Santiago. trajiste, Alfredo, a este encuentro de hoy una epígrafe de Jean-Paul Sartre, Sí. ¿no? Que habla de la libertad. De la libertad entendida como que, como la responsabilidad de pensar, interpretar, discutir y no avasallar ese don con la sumisión y el delito que terminan por hacer de un individuo un nadie. Y el otro concepto de libertad que traes a la mesa es este, dejar libres a más y más delincuentes. Esta libertad es la libertad de los que han perdido toda dignidad para someterse a las prioridades del delito y la corrupción. Entonces tenemos dos conceptos de libertad que están en juego, no en esta mesa, en el país. En el país y en la la libertad próxima, como construcción de responsabilidad y la libertad entendida como impunidad. Interesantísimo, bien profundo, como suele hacer Santiago, ¿eh? Reinterpretó y lo aplicó a esa frase de Jean-Paul Sartre tan espectacular. A todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre. A todo puede renunciar menos a la libertad. Ahí le estamos viendo. Fernán, las relaciones internacionales también tienen que ver con una posible jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tipo de relaciones, qué tipo de comercio? ¿Cuál sería el concepto que llevarías adelante frente a lo que está ocurriendo? Por supuesto que sí, y tiene que ver con dos grandes dimensiones. La dimensión de los tipos de gobiernos y las repúblicas con las cuales nos queremos vincular, la calidad de la democracia con la cual queremos desarrollar proyectos en común y, por supuesto, con quienes vamos a comerciar en relación a nuestra historia democrática, republicana y hacia dónde queremos ir. Y yo creo que ahí lo que nos está demostrando este gobierno es que nos ha desfocalizado y descolocado de lo que ha sido la trayectoria de la Argentina y la inserción de la Argentina en el mundo desarrollado, y que hay que volver a reconstruir esos vínculos y dejar de perder nuestras oportunidades y nuestros esfuerzos en relacionarnos con gobiernos que verdaderamente no representan nuestro sentir de cómo se distribuyen las responsabilidades en una república y cómo se respetan los diferentes poderes, ¿no? A todo lo ya dicho, me quería sumar esto, ¿no? Hablaron de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de lo que pasa ahora con esta funcionaria acusada por corrupción de Ecuador. Y no me olvido de lo que hizo el presidente Alberto Fernández, que ni siquiera debió haber tenido información de inteligencia clasificada, sino simplemente leer los diarios. Cuando fue a Rusia, se reunió con Putin, cuando ya estaban desplegadas las tropas para invadir a Ucrania, lo sabía cualquiera que leyera la prensa, no hacía falta, digo, tener información de inteligencia. Presidente de la Argentina, y le dijo que le abría las puertas de América Latina a través de nuestro país. Entonces ya, claro... Se propuso como felpudo, ¿no? Bueno, y tampoco el avión iraní ploteado como venezolano. Claro. Y, por supuesto, la valija de Antonini Wilson. Y Agustín Rossi, de los negocios. perdón, Agustín Rossi diciendo que el avión era un avión escuela. Y escuela, que eran él era, instructores. hablando de la inteligencia y de la información clasificada, era el titular de la AFI en ese momento. Con esa respuesta fue ascendido a jefe de gabinete. Claro, ahora, sí, hizo mérito. Por esa respuesta. Realmente es... Bueno, el hermanamiento del partido justicialista con el Partido Comunista Chino. Claro. Si vamos a nombrar atrocidades, ahí tenemos otra, ¿no? Y el ensalzamiento de Mao, que es responsable de los mayores genocidios de la historia, en el gran salto adelante, en la revolución cultural, como un ídolo político al cual venerar. Recién decía Fernando...